Arrancamos nomás. Bueno, Gala, gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te trata este año? Bueno, es un año movido, pero bien, o sea, fue un año muy incierto, creo, sobre todo, y la incertidumbre suele generar estrés, pero creo que pudimos encontrar un lugar donde nos basamos en esa incertidumbre también para jerarquizar el rol de CIPEC, ¿no? Porque es el momento donde hay más incertidumbre que el rol de los think tanks, que podemos tener evidencia, investigación y mirada prospectiva, se aprecia más, se valora más. Y eso también lo vemos porque en este año tuvimos muchísima demanda, muchísima visibilidad, y eso habla también un poco del contexto. Es un contexto desafiante, pero con muchas oportunidades también. Laburás hace mucho tiempo en lo que tiene que ver con economía del cuidado. ¿Cómo lo explicarías para quien nunca escuchó ese concepto y no sabe de qué se trata? Bueno, es un tema bastante complejo porque esa es la función más básica de nuestra sociedad. Es lo que permite que nuestra especie se mantenga con vida, básicamente, que son todas las tareas que hacemos para nuestro cuidado individual, pero por lo general se hacen en el marco de un grupo familiar, desde cuidar a los bebés, y miramos el ciclo vital desde que nacen, que estén alimentados, que estén bien cuidados, que estén estimulados, etcétera, pero también es lavar los platos, asegurarnos que la heladera esté llena, tener ropa limpia, de poder pensar qué citas médicas faltan o acompañar a las personas que así lo necesitan, sean mayores o personas que por ahí no tienen tanta autonomía a esas citas médicas. Son todas esas funciones y tareas que son la parte más cotidiana, desde el autocuidado y lavarnos los dientes a el cuidar a los otros, a las otras, y que esto también puede estar distribuido de una manera familiar, que es lo que suele suceder, ¿no? Que nos organizamos familiarmente para ver cómo se cubren esas tareas, pero también puede estar distribuido de otras maneras que por ahí en Argentina y en América Latina, me animo a decir más amplio, lo tenemos menos incorporados, pero por ejemplo los jardines maternales, los jardines de infantes, los centros de cuidado para personas mayores, son ejemplos de cómo eso se puede organizar de otra manera, se puede socializar un poquito más, trascendiendo los límites de la familia puramente dicha, ¿no? Pero son todas esas tareas que muchas veces son invisibles, juntar la caca al perro, pero que, bueno, particularmente juntar la caca al perro no, pero todas las demás sí nos ayudan a sobrevivir como especie y prosperar, y que habilitan que todo el resto de las cosas funcionen, Claro. porque no podríamos trabajar Son si habilitantes. no tuviésemos Claro. la panza llena, o si no hubiésemos tenido una infancia donde se permitió que nuestros potenciales se desarrollen. ¿Cómo se distribuyen esas tareas en Argentina, si generalizamos un poco esa radiografía? Bueno, están primero muy familiarizadas, entonces eso depende de los recursos y las posibilidades que cada familia tenga, y al interior de las familias están muy feminizadas, quiere decir que están a cargo sobre todo de las mujeres. Las mujeres en Argentina dedicamos el doble de horas que dedican los varones a estas tareas, en particular las mujeres que son madres, que somos madres, y en particular quienes somos madres de niños pequeños, menores de 6 años, son quienes tienen la mayor carga, y donde también se ve más la brecha entre varones y mujeres, tanto en porcentaje de dedicación de quienes hacen estas tareas, como en tiempo que se invierte en esas tareas. ¿Es cultural? Totalmente. O sea, pensemos en cuáles son los roles que uno asociaría con una mujer y cuáles son los roles que uno asociaría con un varón. Yo, como decías, vengo estudiando esto hace tiempo, hace más de 15 años, y durante buena parte de estos 15 años siempre como que esto es algo que se atribuye directamente de la época de las cavernas, ¿no? Que las mujeres salían quedaban adentro de la cueva cuidando a los niños y los varones eran los que salían a cazar. Y que ese rol, esa distribución de funciones permeó buena parte de la historia de la humanidad. Lo interesante es que este año justamente salió un estudio antropológico de las heridas que tenían los fósiles que se encontraron de personas en la edad de las cavernas, de la prehistoria, y las heridas que tenían las mujeres
son de casa también. Entonces no es así que las mujeres se quedaban cuidando, sino que ambos salían a cazar y ambos cuidaban. Entonces esto es una distribución social, cultural, relativamente más reciente, lo cual también da esperanza de que, bueno, esto podamos pensarlo integralmente. ¿Por qué? Porque en el último siglo, y esto en Argentina se dio sobre todo desde 1970 en adelante, las mujeres entramos al mercado de trabajo de una manera importante. Hoy 6 de cada 10 mujeres participan de la economía, mientras que 8 de cada 10 varones participan, pero esto no implicó, esta entrada masiva de las mujeres al mercado laboral, no implicó una redistribución de funciones al interior de los hogares, ¿no? Entonces ahí hay un foco importante, porque esto también de que sean solo 6 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones está explicado un poquito también con lo que en la literatura especializada se conoce como la doble jornada o la revolución estancada, ¿no? Mirando las dos caras de cómo no generamos una redistribución de esas funciones entre los géneros al interior de las familias y cómo eso tiene implicancias para las trayectorias laborales. ¿Cómo hacemos para que cambie eso? Digo, ¿qué venís viendo vos? ¿Qué vienen proponiendo? ¿Qué casos de éxito, por decirlo de una manera, podemos aprender? Sea de ciertas partes de Argentina o de otros países de la región, para no irnos tan lejos. Y después quiero meterme en dónde estamos hoy en día. Bueno, esencialmente hay dos cosas que se pueden hacer. Una es socializar más las tareas de cuidado, ¿no? Sacarlas, las que se puedan y las que las familias quieran, sacarlas del ámbito familiar. Esto quiere decir que hayan servicios disponibles, básicamente, para muchas cosas. En particular, lo que menos servicios tenemos hoy, lo que más necesitarían las familias, es cuidado infantil en la primera infancia. En Argentina solamente 3 de cada 10 chicos que tienen menos de 5 años va a algún tipo de institución. Esto incluye los jardines maternales o de infantes oficiales del Ministerio de Educación, pero también los centros de cuidado, los centros comunitarios de desarrollo infantil o las casas de vecinos que cuidan. 3 de cada 10. Solamente 3 de cada 10, 32%. Esos otros 7, digamos, se quedan en sus casas, con el cuidado de sus padres, de sus hermanos, o de cuidadoras profesionales al interior de sus casas, de sus abuelos, etcétera, pero están en sus casas. Esto, hay dos cosas que me parecen importantes señalar de esto. Por un lado, es que hay una distribución muy regresiva de esto. Cuando hablamos de quienes asisten, la mitad de los chicos del 20% más rico va, mientras que si miramos el 20% más pobre es el 15%. ¿Y quiénes necesitan más ir? Quienes tienen un entorno familiar que verían un salto de calidad en su desarrollo temprano si tuviesen acceso a estos espacios. Obviamente la distribución debería ser mucho más progresiva de lo que es ahora. El segundo condimento que me gustaría señalar es que en los últimos 10 años, entre 2011 y 2021, que es el último dato que tenemos, este 32% es de 2021, creció un 1% la cobertura. Era del 31%, ahora es del 32%. Y muy probablemente esto se explique porque tenemos menos chicos. O sea, que la cobertura no creció, probablemente. Entonces, ahí hay un problema grande de entender esto también como una prioridad de la Argentina, ¿no? Entonces, te decía dos cosas. Por un lado es esto de socializar más, y esto implica más oferta, pero por otro lado es redistribuir al interior de las familias y generar incentivos concretos que vayan contribuyendo a esta redistribución, que tiene que ir acompañada obviamente de un cambio cultural, pero que se puede ir acelerando ese cambio cultural, porque a veces pensamos en cambio cultural y decimos, wow, se tienen que alinear los planetas y la cultura tiene que evolucionar y esto va a llevar 150 años, y no, o sea, se puede acelerar eso con políticas concretas que incentiven eso, que vayan acelerando ese cambio cultural y que también vayan cambiando estas normas culturales a partir del ejemplo concreto. El caso por ahí más paradigmático y también lo que funcionó, que pedías ejemplos, es las licencias. Te estaba por preguntar. Ahí claramente. En Argentina tenemos... Absurdo. Es absurdo. O sea, primero ahí hay un problema de que quienes acceden a las licencias, porque solamente la mitad de las personas que tienen hijos en Argentina accedemos a una licencia, porque la otra mitad tiene hijos estando en la informalidad o siendo monotributista autónomo, que tampoco tienen licencias. Si miramos solamente la mitad que sí accede a una licencia, están súper feminizadas. En la ley de contrato de trabajo, que regula todo lo que es empleo privado y establece un piso básico para todos, la licencia por maternidad es de 90 días.
y la licencia por paternidad es de 2 días, 2 días consecutivos encima y pagos por el empleador. O sea, pagos por el empleador quiere decir que pocos incentivos para que te lo tomes van a haber, y que sean consecutivos quiere decir que si nace un viernes esa licencia no existe, si nace un jueves tenés un solo día. Es una locura, es la licencia más corta de América Latina. Y es algo que desde el principio, desde el primer día de nacimiento de un niño, le estamos diciendo a la mamá, tu trabajo es cuidar a este bebé, y le estamos diciendo al papá, tu trabajo es cuidar a tu trabajo. Fin. Y eso tiene implicancias en ese momento, tiene implicancias para esa mamá, obviamente, tiene implicancias para ese papá tampoco, porque no puede cuidar, tiene implicancias para ese niño que no tiene a sus 2 cuidadores, y tiene implicancias sobre todo para setear responsabilidades para todo el trayecto vital. O sea, si la mamá estuvo 3 meses con ese bebé, es muy probable que al 4.º mes el bebé prefiera estar con la mamá. Obvio. Hay mayor conexión, inevitablemente. Y bueno, y eso a los 4 años también va a implicar que el nene va a preferir que la mamá la lleve al médico. Y todo eso tiene implicancias para toda la trayectoria vital de ese niño, que sabemos a partir de un montón de estudios que se vería muy beneficiado de tener a los 2 cuidadores, aunque sea en momentos distintos, pero los 2 cuidadores, que a tener uno solo, y en particular tiene implicancias muy concretas para las trayectorias laborales de las mujeres. En el Congreso se presentaron, me acuerdo, distintos proyectos de ley para modificar sobre todo licencia por paternidad. Entiendo que ninguno prosperó, ni tuvo mucho éxito. ¿Por qué? ¿Y qué podemos esperar para lo que viene por delante? Ahí sumo un comentario personal. Tengo la sensación de que el Congreso desde hace un rato está complicado que ciertas conversaciones como estas ingresen en la conversación legislativa. Sí. A ver, yo ya hace tantos años que vengo trabajando esos temas que me olvido los años, pero si la memoria no me falla, en 2012 hubo una media sanción del Senado, en 2015 o 16 hubo una media sanción de diputados, estuvo cerca ahí, se discutió mucho, hubo mucho movimiento, en su momento teníamos relevados más de 140 proyectos para modificar distintos aspectos del régimen de licencias, porque esto de la extensión es una cosa, pero no tenemos licencia por adopción, por ejemplo, en Argentina. O sea, hay un montón de cosas que se pueden mejorar. En todas las instancias que yo recuerdo, el principal argumento que logró frustrar estos avances es esto es carísimo y miedo por parte de los empleadores que esto avance. Esto hay que desmitificarlo. Hay un montón de estudios que se hicieron en un montón de lugares del mundo donde está recontra comprobado que no es carísimo. O sea, hay un montón de otras políticas que son mucho más caras. Nuestras últimas estimaciones desde CIPEC muestran que es 0,18% del PBI lo que estamos hablando. Las jubilaciones de privilegio, ¿sabes cuánto es? ¿Cuánto? 4%. Mira. Esto es 0,18. Ese 0,18, ¿qué implicaría? Extender la licencia por maternidad a los 98 días, que es lo que marca la OIT, que es una semana más de lo que hoy tenemos, extender la licencia por paternidad a 30 días e ir extendiéndola progresivamente para que sea equiparable, y generar una licencia familiar, que son días que pueda usar cualquier adulto del grupo familiar responsable de ese bebé o de esa beba. 0,18, o sea, es insignificante. Obviamente en el contexto actual, donde hay un foco fuerte en el déficit fiscal, tiene implicancias, pero creo que tenemos que discutir en qué estamos invirtiendo nuestros recursos públicos, porque este tipo de inversiones, como son las licencias, como es la extensión de los servicios de cuidado, como son otros tipos de políticas de cuidado que podemos impulsar, es realmente una inversión, no es un gasto. Es una inversión porque genera muchísimo capital y además es una inversión estratégica por el momento demográfico en el que está Argentina. ¿Por qué? Ahí para explicarlo un poco mejor. Bueno, Argentina, doy un pasito para atrás. Todos los países envejecen, como las personas. En un momento más temprano los países tienen una edad promedio muy baja en su población porque las personas tienen muchos hijos y una longevidad baja, incluso mucha mortalidad infantil. Eso, en la medida en la que se van desarrollando los países, eso va mejorando en términos de que hay una longevidad mayor, una expectativa de vida mayor y, en particular, una fecundidad que se va achicando un poquito. Por lo general se busca estabilizar para mantener la población en un 2,1 por mujer, ¿no? Que eso es la tasa de reemplazo más bien estable. Argentina en ese contexto está en un momento que se llama que es el momento intermedio, donde tenemos
mayor población en edad activa, que son quienes están entre 16 y 64 años, respecto de la población dependiente, que son personas mayores y niños y niñas, que no generan ingresos y dependen de los ingresos que generan las personas en edad activa. Esto se conoce como un bono demográfico porque a nivel agregado hay más personas relativamente en edad activa respecto de la población que depende de esos ingresos. Esto es buenísimo porque es un momento donde tenés que aprovechar para hacer las inversiones, porque estas personas que hoy están insertas en el mercado de trabajo, en un momento van a envejecer y vas a tener ahí una carga importante, y para evitar que eso tenga un default tenés que tener algunas inversiones hechas, en particular que propicien una mayor productividad agregada y que quienes estén trabajando dentro de 20 años puedan pagar las jubilaciones de más personas, porque son muchas más productivas de lo que básicamente nosotros somos ahora. Esto en Argentina, estamos atravesando esto y esto se esperaba que dure hasta el 2060, 2070, pero el punto es que en los últimos 5 años Argentina envejece mucho más rápidamente de lo que habíamos esperado. La tasa de fecundidad cae abruptamente en Argentina. Todo indicaría que es producto de la incorporación de algunos anticonceptivos de larga duración, los DIU hormonales y los implantes subdérmicos sobre todo. Y esto, que es una buenísima noticia en el corto plazo, porque sobre todo lo que cae es el embarazo adolescente, y es el embarazo adolescente en los quintiles más bajos, en las chicas de sectores más vulnerables, y eso está bárbaro porque el embarazo adolescente es uno de los principales vectores de transmisión de la pobreza. En el corto plazo, buena noticia; en el largo plazo, un signo de interrogación, porque ¿cómo vamos a hacer para pagar las jubilaciones con aún menos gente de la que teníamos esperada y bastante más temprano de lo que habíamos esperado, ¿no? Hoy la proyección está mucho más cerca del 2050, del 2040, algunos dicen, hay que ver cómo evoluciona. Entonces, ahí tenemos que concentrarnos muy fuertemente, y los países que han logrado abordar situaciones como esta hicieron básicamente 3 cosas. Uno es la que te decía, de ser mucho más productivos de lo que somos nosotros ahora. Productividad está asociada a muchas cosas, a la incorporación de tecnología, de sectores clave, pero hay algo que es ineludible, que es la inversión en capital humano. Sin personas que puedan propiciar esa mayor productividad es imposible. ¿Esto qué es? Bueno, todos los estudios que están hechos, y acá Heckman, premio Nobel, fue muy contundente en eso, invertir en primera infancia es lo más efectivo para eso, para generar esas habilidades. Entre los 0 y los 3 años sobre todo es donde más se forma la capacidad de las personas. Si no tenemos las garantías para que ese desarrollo pueda suceder, va a haber un problema, y en Argentina no las tenemos. Hay un indicador que desarrollamos de CIPEC que solo evidencia muy concreto. Entonces ahí invertir en cuidados es una solución. Lo segundo es que todas las mujeres que quieran tener más hijos puedan hacerlo. Hoy en Argentina tener hijos equivale a aumentar las probabilidades de caer en pobreza, muy básicamente. Hay una cuestión matemática de dividir el ingreso entre más personas, pero también hay una cuestión estratégica, no todo lo que venimos hablando. O sea, tenés un chico, tenés tiempo limitado, no tenés servicios, tenés que sacrificar ingresos o sacrificar cuidados. Y hay una cuestión logística y monetaria muy concreta de todo lo que hay que pagar con la llegada de un bebé, que son padres o madres lo entienden muy fácil, y que muchas familias pueden estar eligiendo no tener hijos, aunque les gustaría, por una cuestión de limitación monetaria, ¿no? Y lo tercero es asegurarnos que todas las personas que están en edad activa estén efectivamente trabajando. ¿Quiénes son las que no están trabajando? Las mujeres con responsabilidades de cuidado. Invertir en políticas de cuidado no solo libera tiempo de esas mujeres, sino que además genera los puestos de trabajo para que se puedan insertar. Por ejemplo, pensemos en un centro de primera infancia o en un centro de cuidados para personas mayores. Eso se genera, no solo es la infraestructura, la obra para la generación de ese espacio, sino también que es los puestos de trabajo de docentes, de cocineros, de todas las cadenas productivas de los alimentos que se dan ahí, todas las cadenas productivas de los materiales, los insumos que se generan. Es un elemento dinamizador de la economía que implica que la inversión se recupera en menos de 4 años. Toda la inversión inicial que se hace, la inversión se recupera en un 53% en el primer año, solamente a partir de la recaudación tributaria, y además generaría un montón de puestos de trabajo, obviamente dependiendo de la inversión que se haga en un primer momento. Pregunta quizá como muy simplista, pero es mi primera reacción escuchándote.
si es tan lógico, tan razonable, ¿por qué no se hace esa inversión, Gala? Yo de vuelta dije que era simplista, ahora vamos hilando más fino, pero es mi primera reacción y te la quiero hacer. ¿Por qué no se hace? Bueno, a ver, lo primero es que esto es un tema que es bastante invisible. Okay. O sea, como lo que arrancamos diciendo de que son los cuidados, son tareas que las tenemos incorporadas como algo que hacen las familias y se hacen, y es algo que siempre se hizo y por eso funciona nuestra economía. Y yo creo que esto forma parte de una concepción distinta que tenemos que ir construyendo de qué es la economía y cómo la medimos y cómo la propiciamos, sobre todo cómo propiciamos una mejor economía que mejore realmente la calidad de vida de las personas, ¿no? Hay un colega muy apreciado, Matías Kelly, que tiene una frase que es maravillosa, que es que confundimos los medios con los fines cuando es el dinero, ¿no? O sea, cuando hablamos del dinero hoy se toma como un fin la riqueza. Y en realidad fue pensado como un medio para tener una mejor vida, ¿no? Entonces, ¿cómo volvimos a poner, equivocar el lugar de la economía, de la riqueza en particular, y cómo nos podemos hacer la pregunta de, bueno, ¿cómo puede una economía dinamizada, que genere riqueza, que genere empleo, pero que catapulte la calidad de vida, sobre todo, y que las ponga en un lugar mucho mejor de la mayor cantidad de personas posible, ¿no? Y eso implica reconocer cómo organizamos los cuidados y cómo visibilizamos toda esta parte invisible de la economía que permite que todo lo demás sea visible. Y por eso esta parte de esta invisibilidad parte de un supuesto, creo que bastante transversal y muy arraigado en nuestra cultura, en nuestra religión, en nuestras religiones, en Occidente en particular, que es que esto es una función de las familias y que el Estado no tiene que meterse ahí. Eso lo hemos visto sobre todo en la década pasada, con algunos avances y con algunos contraavances en ese sentido. Todo el movimiento, por ejemplo, de Con mis hijos no te metas, forma parte de esta lucha ideológica en un punto de cómo se conceptualizan los cuidados, quiénes son los responsables y cómo podemos también generar pisos de equidad para que todas las personas que nacen, en este caso en Argentina, puedan tener cierta calidad de vida, cierta garantía de estándares para su desarrollo, para el desarrollo de sus capacidades, etc. Eso implica cuestionar creencias que están muy arraigadas en nuestra cultura y que muchas veces son obstáculos principales para eso. Y también hay otra serie de argumentos que están más ligadas a esto de, bueno, esto es carísimo y los retornos que se ven no son retornos que son tangibles hoy en cómo medimos la economía, porque la economía se mide con PBI sobre todo, y el PBI es bastante chicato a todas estas cuestiones. En particular, la cuestión de la productividad se incorpora de alguna manera, pero en un tiempo 2, ¿no? Entonces la intertemporalidad también de estas medidas te genera que haya pocos incentivos por parte de la clase política que tiene que hacer un gasto hoy, o una inversión, diría yo hoy, para ver beneficios que no va a poder capturar él o ella como líder, ¿no? ¿Sentís que nos cuesta en Argentina tener perspectiva de largo plazo? Digo, pensar la Argentina a 10, 20, 30 años. Totalmente, y creo que ese es el principal valor agregado que tiene una institución como CIPEC, ¿no? Porque esa mirada intertemporal para nosotros es crucial, o sea, y parte de la situación en la que venimos estando en Argentina hace décadas, forma parte de la ausencia de esa mirada de perspectivas de mediano y de largo. O sea, esta sucesión de coyunturas incendiadas que venimos atravesando de manera recurrente hace años, forma parte de no abordar los desafíos estructurales que tiene nuestro país, que claramente para poder resolver esos desafíos estructurales se necesitan políticas de Estado, políticas que perduren, que atraviesen alternancias en el poder y que por lo tanto tienen que ser concebidas de una manera dialogada, consensuada entre ellos quienes pueden alternarse en el poder, y es esa falta de ejercicio que tenemos en Argentina lo que genera el péndulo, ¿no? Que venimos viendo y lo que nos previene de ir a la médula de los problemas que tenemos que abordar. Y cuando ustedes, porque lo hacen en la diaria de su laburo, hablan con, llamémosle y generalizando, la dirigencia política, ¿qué respuesta tienen? Porque digo, si presentás los datos, presentás informe, investigación, es bastante evidente, no hace falta ser físico nuclear para verlo. Aún así, entiendo que hemos avanzado poco en los últimos años.
Sí, la primera respuesta que tenemos es esto es muy lindo, pero tengo la coyuntura incendiada, tengo 1000 quilombos que no me puedo ocupar de esto ahora. Que esto espere. Exacto. Y ahí nuestra respuesta siempre es la misma, es, bueno, vas a seguir en esa situación en la medida en la que no se aborden estas cosas de fondo. Y lo bueno es que hay cada vez más gente que la ve en ese sentido y que puede empezar a entender que esto es necesario y que resolver estos problemas obviamente implica una definición conceptual, temática y una decisión política de abordarlos, pero también implica decisiones metodológicas de cómo abordarlo, porque no es simplemente decir hay que arreglar el sistema previsional, porque es un problema estructural de la Argentina, tiene costos políticos, bueno, pero hay que abordarlo de una manera dialogada, porque justamente si vos lo abordás de una forma en la que tu contrincante político no está de acuerdo y tu contrincante político gana dentro de 3 años y te da vuelta, no sirvió de nada todo lo que hiciste. Hay cada vez más dirigentes políticos que lo ven eso, sobre todo me animo a decir en las provincias, que están habiendo muchos cambios y una mirada de desarrollo a mi gusto muy fértil de lo que se puede generar en Argentina y una mirada también más en esta clave de ir consensuando, de ir co-creando soluciones entre todo el espectro de la clase política, pero también entendiendo que estos problemas que enfrentamos en Argentina y en el mundo, o sea, hoy hay que se habla de una policrisis, son aspectos muy complejos y seguro, imagino que en otros podcasts quizás estuvieron hablando de esto, pero cómo podemos abordar problemas que son hipercomplejos, que son dinámicos, que requieren de un liderazgo del Estado. Esa es nuestra mirada desde CIPEC, que tiene que haber un liderazgo del sector público, pero que el sector público no lo resuelve en soledad. Requiere de intervención del sector privado, de los sindicatos, de los medios, de los movimientos sociales, de la sociedad civil en general. Todos tenemos que ser parte de esa solución porque son problemas realmente muy grandes y que no es efectivo y que el Estado nunca los va a poder resolver solo. Entonces, y que eso implica que todos tenemos que ser parte del diseño de esa solución también. Y esto en algunos temas concretos, en algunos puntos, no sabes, como punta de ovillo, lo estamos viendo que está sucediendo y eso da mucha esperanza porque esa es la forma también de ir regenerando la confianza, ¿no? Que está tan rota en Argentina, la confianza entre las personas, la confianza en las instituciones, pero sobre todo la confianza en resultados concretos que se puedan generar a partir de procesos democráticos. Me imagino un poco la respuesta, pero no te lo quiero dejar de preguntar. En clave socioeconómica, claramente no es lo mismo en una casa en la mitad de la zona norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en alguna de las más de 5.500 villas que hay en Argentina. ¿Qué sucede si vamos más al detalle con las tareas de cuidado en esos dos mundos, llámese en dos extremos distintos? A ver, sí es distinto en lo que llamamos el ABC1 en zonas urbanas y en sobre todo el 10% más rico del país, que son por lo general familias cuyos integrantes tienen una educación universitaria o más, que tienen muchos años de educación. Es una situación, una distribución, primero, menos familiarizada, hay más servicios, se contrata o se contratan servicios o se contratan personas y mucho más distribuida entre los géneros. Los varones del 10% más rico tienden a tener un rol más activo en los cuidados. Puede ser que en parte porque no tienen quizá la necesidad de laburar 12, 14 horas porque la guita no alcanza. Exacto. En las familias más vulnerables se ve una desigualdad de género mucho más marcada y esto no quiere decir que no se trabaje, o sea, las personas que viven en situación de pobreza trabajan muchas más horas que las personas que no estamos en situación de pobreza, pero eso implica sobre todo una atención aún mayor en cómo se generan y con qué calidad se generan esas tareas de cuidado y obviamente es también uno de los factores que explica la reproducción de la desigualdad en nuestro país y de las condiciones de pobreza, ¿no? Y es en esas familias donde deberíamos estar concentrando los servicios públicos que son muy escasos en Argentina. ¿Cada vez llegan menos esos servicios públicos en clave de cuidados a las villas y asentamientos de nuestro país? No diría que llegan menos, diría que nunca llegaron. Creo que en algunas provincias incluso hay esfuerzos. Los gobiernos nacionales, por lo general, en todas sus administraciones, incluyendo la actual, hacen esfuerzos para llegar a esos sectores. Creo que hay una cuestión que es un tema
tan gigante y es tal la necesidad que es muy difícil mover el amperímetro. Creo que falta una jerarquización del tema y una voluntad política acorde que respalde una inversión mucho más fuerte de los intentos más espasmódicos que han sucedido en distintos momentos de nuestra historia. ¿Qué pasó en la pandemia? Digo, estuvimos en la cuarentena como mucho más en nuestras casas y quizá de repente esas tareas de la cotidianeidad las vimos un poco más delante de nuestros ojos. ¿Hubo un cambio cultural a partir de verlas más seguido y de convivir con esas tareas? ¿O siguen siendo invisibles en cuanto a la distribución? La verdad no lo sé, porque no hay estudios, Claro. me parece, del tema. Las encuestas de uso del tiempo en Argentina son muy escasas, deberíamos medir esto mucho más y mucho mejor. Y creo que ahí hay que poner un foco también, porque esto sirve para informar la toma de decisiones. Te puedo decir lo que intuyo, que es que no. Creo que en ese momento vivimos todos obviamente una realidad muy distinta. A mí en lo personal me tocó una realidad extremadamente distinta porque mi primera hija nació en enero de 2020, con lo cual medio que me convertí en mamá y me metieron en la cuarentena en 2 meses, con lo cual fue un momento muy particular, pero siento que poco de eso permeó, y te lo digo sobre todo inspirándome en lo que veo en la agenda de salud, que es uno de los temas que trabajamos en CIPEC, y que uno hubiese esperado que después de la pandemia la agenda de salud se jerarquice y que haya mucha más inversión. Sabemos, y los estudios prospectivos que tenemos indicarían que no es la última pandemia que vamos a ver, la del COVID-19, sino que vamos a ver otras pandemias cada vez más recurrentes. Y no se tomaron cartas en el asunto. Exacto, y no está pasando nada al respecto. Y no es solo en Argentina, eso te iba a decir. no, es a nivel global esto que está sucediendo. ¿Porque no la ven o por qué de todo? Ahí no lo sé, creo que podemos indagar un poquito más en esas razones. Hay intereses, obviamente, en juego, y creo que estamos en un contexto a nivel global donde está el nivel de la crisis que se está atravesando en distintas dimensiones. En dimensión económica hemos tenido sucesos tremendos en los últimos años, en lo político, o sea, volvieron las guerras físicas, es una locura. En el 2024 el multilateralismo está atravesando una crisis muy profunda, hay crisis en las instituciones, o sea, los indicadores de confianza en la democracia a nivel global están retrocediendo de una manera muy relevante. Todas esto, bueno, la crisis climática, ni hablemos, o sea, las migraciones que eso genera, las migraciones producto de los conflictos bélicos. Hay un nivel de problemas que es tal que esto, que es un problema con una temporalidad un poquito más alejada, está totalmente minimizado. O sea, porque nuestro tiempo cero, el presente, está tan en llamas que oculta todo lo demás, me parece. Me interesa ahí preguntarte por tu experiencia personal. Me acuerdo escuchándote en la charla TED, que estabas ahí por ser madre. ¿Cómo te fue a vos en carne propia, en primera persona, con esta distribución de las tareas? Fue muy loco, ¿no? Porque yo venía estudiando esto cuando nació mi primera hija. Ya tenía, no sé, creo que como 15 años de estudiar estos temas, entonces me sabía toda la teoría perfecto, incluso la teoría como más de la estimulación temprana, de qué había que hacer, de la lactancia, que todo. Y después es tan distinta la práctica. La vida real. Pero no, o sea, yo tengo un trabajo que es súper demandante, y ahora más aún, desde 2021 que tomé la dirección ejecutiva de CIPEC, y mi marido también tiene un trabajo bastante demandante, nada que ver, él trabaja en el sector industrial, pero nos distribuimos, creo que bastante equitativamente, las tareas al interior del hogar, y tenemos la fortuna, obviamente, de tener los recursos también para comprar en mercado servicios. Tenemos 2 personas que nos ayudan con el cuidado, están contratadas obviamente como cuidadoras al interior de nuestras casas, que cuidan ahora a nuestros 2 hijos, y también servicios por fuera, ¿no? Entonces todo eso obviamente nos pone en una situación de privilegio respecto del resto de la población, pero claramente es muy distinto lo que pasa en la práctica y las implicancias concretas de eso, y lo que también creo que por mi trayectoria siento como responsabilidad, ¿no? Y eso me pasó mucho, sobre todo con la llegada de mi segundo hijo, porque con la primera, como me tocó pandemia, fue muy fácil la conciliación de alguna manera, porque era todo virtual, yo estaba con ella, seguí la lactancia hasta los 3 años y medio, y como todo fluyó bien.
Con el segundo, pobrecito, no le tocó pandemia. Entonces ya al mes ya tuve cosas de laburo, a los 2 meses estaba viajando, tenía un puesto con mucha jerarquía y un contexto él nació en julio del año pasado, el contexto electoral en Argentina en 2023 fue muy complejo, en particular para CIPEC con el nivel de incertidumbre que había. Entonces, pobrecito, fue un conejillo de indias, de alguna manera, de algo que creo que era una responsabilidad mía por el rol de liderazgo que tengo y también por la trayectoria que tengo, que es demostrar que para que mujeres que son madres puedan ocupar roles de liderazgo, tenemos que entender distinto cómo se hace la conciliación entre la vida familiar y la vida laboral. Y un contexto propicio que permita eso. Exactamente. Y eso implica a veces tener que tener espacios de cuidado cercanos a los lugares de trabajo o poder viajar, como hago ahora muy recurrentemente con mi hijo, a los viajes de trabajo, con obviamente contratando en los lugares a los que voy servicios de cuidado que puedan quedarse con él mientras yo trabajo, pero poder mantener la lactancia, por ejemplo, a partir de eso. Ha ido, pobrecito, creo que tenía menos de un mes, fue a una reunión con todos los embajadores que hay en Argentina, donde presentamos buena parte de nuestra agenda de trabajo, y estuvo en la reunión el bebé ¿Alguien miró con cara rara? No, pero después sí me preguntaron cosas, o sea, me pasó de estar en la última cena CIPEC que estuve embarazada, la de 2023, antes de que nazca mi hijo. Un empresario me preguntó cuándo pensaba renunciar ahora que iba a tener 2 hijos. Lo cultural hecho carne propia en ese comentario. Exactamente, sí. Como de tenés que ir a ser madre, no podés. Exactamente, sí. Y no es culpa de él, o sea, obviamente claro. es la cultura pero creo que es parte también de quienes tenemos roles de liderazgo y más que tenemos cierta sensibilidad al tema y que entendemos cómo funciona, de ir deconstruyendo también y que hay otros eso, caminos posibles. y mostrar que hay otros caminos posibles, exacto. Y esto pasa cada vez más seguido ahora, frecuentemente me pasa de ir a conferencias, acabo de volver, por ejemplo, de una donde nos arman un espacio de cuidado. Me pasó en Barcelona, por ejemplo, hace unos meses, que éramos 3 mamás, no éramos una sola. Y ahora tengo que ir al G20 y ya me avisaron que ya tienen espacio de cuidados armado. Y me pasa a veces al revés, me dicen, me vienen a pedir disculpas porque no lo tienen. Claro. Que eso antes no hubiese pasado. Entonces, como que creo que se están viendo algunos cambios y se están viendo también como es imposible la disociación, o sea, esto que el mercado de trabajo espera de una manera tan concreta y le pasa a todas las personas que son padres o madres, o creo que le debe pasar a la mayoría al menos, somos padres y madres y somos trabajadores y trabajadoras y no puedo disociar mi cabeza de tal manera para que en este momento soy una cosa y en el otro soy otra. Soy las dos cosas siempre. Claro. Y entender eso implica cambiar un poquito la forma en la que hacemos las cosas. Y en la cuestión cultural, quiero ahí hacer doble clic. Alguien ve esta charla, la escucha después. Digo, en lo micro es pensar cómo se distribuyen las tareas, por ejemplo, en su casa, para ir bien a lo concreto. Pero lo micro en lo personal me queda un poco gusto a poco con todos estos temas porque siento que no termina de mover el amperímetro. ¿Qué se puede hacer en términos de esas políticas que sí mueven el amperímetro? Quien escucha esta conversación, ¿qué puede hacer? ¿O estamos un poco ahí como en una encrucijada de dependemos de la dirigencia política para que se tomen cartas concretas en el asunto? Bueno, se puede votar de una manera informada y votar pensando también en estas cosas y conociendo también quiénes son las personas o las fuerzas políticas que impulsan más esta agenda o que ven más esta agenda. Esta agenda es una parte también de lo que creo que es necesario modificar en la economía en general, pero desde cómo pensamos el cuidado del ambiente, cómo propiciamos actividades económicas que generen empleo, cómo propiciamos determinadas miradas de nuestra economía que vayan generando las mejores condiciones posibles para que las personas vivan mejor. O sea, es algo así de sencillo, pero así también de difícil de lograr y de entender las implicancias. Y esto forma parte de ir jerarquizando estos temas en el debate público y en particular en la agenda de políticas públicas, ¿no? A nivel regional, ¿cómo está la película? Digo, ¿hay ejemplos concretos de los que podemos aprender? Sí, sí, y esto tiene un lado negativo, que es que Argentina
se está rezagando cada vez más. Y esto lo vemos muy concretamente en la infantilización de la pobreza, o sea, el nivel de concentración de las peores condiciones que hay en Argentina en las familias con niños es lo que hoy refleja la ausencia de estas políticas, ¿no? Y esto lo lograron resolver otros países. Y no te estoy diciendo Dinamarca o Suecia, que todo el mundo por ahí está yendo ahí con su cabeza. Te estoy diciendo Uruguay, Chile, Perú, que impulsaron políticas, o sea, Chile Crece Contigo se generó en 2006, o sea, van a ser 20 años dentro de poco. Es una política integral de cuidados para los niños en la primera infancia, que tiene servicios, tiene transferencias a las familias, tiene una mirada muy integral desde el derecho a la identidad, al acceso a la salud, el tema de licencias, y después en Uruguay le copiaron el nombre, se llamó Uruguay Crece Contigo, pero después estuvo también el Sistema Nacional de Cuidados en Uruguay. En Perú hubo muchas políticas, en Costa Rica, en Brasil, hubo un montón de políticas en otros países que van ayudando a avanzar en esta dirección. Obviamente ningún país lo tiene totalmente resuelto, pero están todos relativamente mejor que Argentina, y eso se demuestra también en que relativamente tiene una concentración menor de la pobreza en la infancia. Y en esos países también hubo cambios en las dirigencias políticas, y eso no necesariamente fue sinónimo de que se cortara con estas políticas. No. Y eso habla mucho de cómo se generaron esas políticas. O sea, Chile Crece Contigo se generó a partir de estudios de una comisión que estuvo durante un par de años estudiando estos temas, y un acuerdo parlamentario que generó después estas políticas. El Sistema Nacional de Cuidados en Uruguay se generó a partir de asambleas ciudadanas, muy uruguayo, pero en el territorio se fue avanzando en generar esos consensos, en informar esas discusiones, y fue totalmente una discusión interpartidaria, o liderada por el Frente Amplio en su momento, pero interpartidaria al fin y al cabo. Qué espectacular. Y ahí, a ver, me sale decirte, quiero ir a Gala Persona, con todo este panorama. ¿Cómo ves el futuro? Complejo. A ver, primero la evidencia. Todo lo que, o sea, en CIPEC vemos muchos las tendencias a futuro, que es un contexto súper incierto en el que estamos a nivel mundial. Creo que estamos atravesando un punto de inflexión para la humanidad y que no sabemos bien hacia dónde va a ir. O sea, la crisis del orden hegemónico a nivel internacional, o sea, Estados Unidos no va a seguir siendo la única potencia, eso lo sabemos hace ya décadas, que está surgiendo China y sobre todo India, y qué implicancias va a tener eso para el orden mundial, para el comercio, para el orden político, para los conflictos bélicos posiblemente que puedan llegar a surgir, etcétera. La población va a ir envejeciendo a nivel global, el impacto de la tecnología es cada vez mayor, la crisis climática se va a profundizar. Todo lo que sabemos nos indica que es un futuro complejo, ¿no? Y después hay muchas cosas que no sabemos, pero lo que sabemos nos indica que hay elementos para preocuparse acerca de cómo va a ser nuestro futuro, y que esta policrisis que atravesamos ahora probablemente se complejice y se profundice, ¿no? Yo me levanto todos los días diciendo que hay cosas concretas que podemos ir empujando, y que sobre todo hay algo que tenemos que empujar en lo que es el entendimiento de cómo nos organizamos como sociedad en Argentina, pero creo que esto califica para todo el mundo, cómo nos organizamos en Argentina, pero a nivel global también, para justamente cuidar lo que valoramos. Y para mí lo que valoramos son las personas de mínima, y te digo de mínima porque creo que hay otros seres vivos también que deberíamos incluir en esa lista, muy probablemente, pero cómo mejoramos las condiciones para que todos y todas podamos estar mejor. Claramente la situación actualmente en la que estamos no está al servicio de los intereses de la mayoría de las personas. La mayoría de las personas hoy se están viendo perjudicadas por cómo está organizado el mundo, si querés, y la Argentina en particular. Ojalá esto pueda cambiar a futuro. Lo bueno es que sabemos que eso es posible, porque hay experiencias concretas que están transformando la forma en la que nos organizamos,
la forma en la que podemos pensar el futuro y que eso se puede escalar. Entonces hay para mí una luz de esperanza que surge a partir de esas experiencias concretas que vemos en Argentina, pero en un montón de otros países del mundo, que pueden llevarnos a un futuro mejor, de mejores condiciones de vida para la mayoría de la población y también más cuidado hacia el planeta, hacia todo lo que necesitamos para que podamos tener una vida y un futuro mejor para la mayor parte de personas posible. Ahí me sale preguntarte qué sentís que hay que quebrar o que cambiar para que el cuidado en un sentido amplio, porque hablaste de cuidado en distintas vertientes, sea algo cotidiano, no excepcional y que esté de alguna manera más democratizado y que no sea un privilegio de quien tiene más plata en la billetera. Sí. Yo creo que lo primero que hay que generar ahí es entender cómo el cuidado es una condición transversal para que todo pueda funcionar, ¿no? Y la relevancia que tiene ese sector, no solo para el funcionamiento diario de nuestra sociedad, sino para poder catalizar un futuro mejor. Hay un asterisco ahí también que te lo pongo porque es anecdótico, pero me parece relevante. El cuidado claramente no se contabiliza en nuestras cuentas nacionales, en el PBI, pero se hicieron ejercicios de qué pasaría si lo contabilizáramos. En Argentina, al igual que en muchos países, oh sorpresa, el cuidado es el principal sector de la economía. 16,8% del PBI. Eso es anecdótico, como te digo, porque no tiene implicancias concretas esto, pero me parece bastante ilustrador de cómo impacta el cuidado en nuestra economía, incluso solo midiéndolo en los términos actuales de la economía, ¿no? Riqueza, valor, monetario, fin. Si a eso le sumáramos una mirada más compleja de capacidades, de generación de productividad, de cuidado ambiental, de lo que quieras, probablemente crezca aún más el valor de este sector, ¿no? Entonces ahí creo que hay una cuestión de cómo valoramos al sector de cuidados en concreto y por lo tanto qué nivel de jerarquización le ponemos en nuestra agenda, nuestro debate público en general como sociedad, pero en particular en la agenda de políticas públicas y en particular en la asignación de recursos públicos. ¿Qué hace que no lo contabilicemos? ¿Es de vuelta a la cuestión cultural? Volvemos a Foja. Okay. Exactamente. Sí. Es una cuestión cultural. Totalmente. Hay países que están cambiando eso. En Argentina se hizo un primer ejercicio de contabilizar. Este 16,8% sale de ahí, pero otros países están avanzando ya en tener mediciones más metódicas que puedan ir incorporando estas mediciones en el PBI. Y hay una discusión global, y esto lo vimos en el Pacto del Futuro, pero hay un montón de otras discusiones, es decir, bueno, el PBI es una mirada muy sesgada para definir cómo queremos progresar, ¿no? Como humanidad, porque de nuevo está limitado solamente a la riqueza y a la riqueza medida en términos monetarios. Te hago una pregunta que va en línea con esto que venimos hablando. Si te doy la varita mágica ahora y podés elegir la Argentina de acá a 20 años, ¿qué Argentina soñás? Bueno, una Argentina en la que todas las personas puedan acceder al máximo de su potencial de capacidades. Hoy en Argentina solamente el 38% lo hace, porque el resto no tiene garantizadas las condiciones para el desarrollo de sus máximas potenciales. Eso está muy ligado al número de pobreza infantil. Entonces eso implica una inversión en infancia muy fuerte y que después podamos tener empleos de calidad y proyectos de vida de calidad para todas esas personas, y ojalá también con un planeta que acompañe, ¿no? ¿Sos optimista? Yo creo que sí, porque si no, no podría trabajar de lo que hago. Sí. Espectacular. Tengo un picadito de preguntas. Dale. Para ir cerrando. ¿Qué crees que te trajo a donde estás ahora? Personas, experiencias, momentos. Bueno, sin duda mis papás, mi papá estuvo muy involucrado en la cosa pública, yo soy de Bariloche, así que allá, y siempre, como en todo, fue con la camiseta, los dos, con la camiseta muy puesta de lo público, o sea, desde, no sé, la casa donde vivimos no tenía alumbrado público la calle, y fueron ellos los que se ocuparon de gestionar todo, como muy de hacer, ¿no? Y creo que eso me empujó también a tratar de dedicar mi vida un poquito a esto, y que eso puede tener implicancias positivas y que sé que es posible, ¿no? También viví la crisis de 2001 en un momento pivotal en mi vida. Yo en el 2001
terminé quinto año. Entonces Qué fue, momento. sí, como incertidumbre ahí en su Total. máxima Y aparte expresión en terminás todo. Sí. Yo estudié en Ditela y de hecho el examen de Ditela lo rendí el día que se armó el corralito. O sea, fue como todo muy, muy fuerte. Y eso también me marcó, o sea, todo lo que generó el 2001 en organización ciudadana, en Buenos Aires yo venía de Bariloche y de nada que ver, o sea, los cacerolazos, como toda esa movida también creo que me marcó mucho, decir, bueno, nos tenemos que hacer cargo, si no queremos que esto pase de nuevo, esto hay que meterle y se puede. Y después creo que una mirada también más globalista de alguna manera, de entender que somos todos un poco parte de la misma. Tuve la fortuna de viajar bastante de chica y viví en otros lugares también de chica y sobre todo creo que ahí mi abuela paterna me marcó mucho en ese sentido. Mi abuela fue la primera médica salteña, y ella fue pediatra, fue jefa de varias maternidades, trabajó con USAID. La verdad, para ese momento era una mina muy de vanguardia y ella me marcó también de que era posible que una mujer ocupe un rol de liderazgo y que pueda contribuir de una manera concreta al desarrollo de la Argentina. Yo quería ser médica, ella me desestimó, o sea, me dijo no, anda otra cosa, que tenga más ¿Por qué escala. no? Ella estaba un poco frustrada, como a pesar de que ella había dirigido maternidades y todo eso, pero como decía que la escala era muy 1-a-1 y que hay que buscar escalas más grandes, que los problemas que hay en Argentina son más grandes y que Mirá. el 1-a-1 queda diluido, no el 1-a-1 cambiario, Sí, sí. sino el trabajo más individual. Antes nombraste a tu viejo, no te quiero dejar de preguntar cómo fue tu crianza en términos de las tareas en el hogar. Digo, si Bueno, mirás para no tan atrás. igualitario. O sea, Ok. sí los dos, mis papás son los dos arquitectos y los Mirá. dos trabajaron juntos toda la vida y siguen casados. Mirá. Ya llevan como 50 años de casados y siguen casados, siguen trabajando juntos. Pero mi papá trabajaba todo el día y mi mamá trabajaba solo a la mañana de manera remunerada porque a la tarde se quedaba con nosotras, conmigo y con mi hermana. No fue tan igualitaria en ese sentido, pero creo que igual mi papá hacía algunas cosas por ahí. Mi papá siempre era el que se ocupaba de llevarnos a dormir, que por ahí en ese momento no era tan habitual que eso suceda. Y sí, algunas cosas particulares siempre sigo haciendo, y obviamente un padre muy presente y ahora un abuelo muy presente. Recién hablabas de tu abuela y cómo te marcó el camino de es posible ser mujer y estar en roles de liderazgo. Me acuerdo que te escuché hablar de que querés que las mujeres sean dueñas de su tiempo. ¿Qué decías para las mujeres de Argentina en lo que viene por delante? Bueno, deseo que tengan las oportunidades que se merecen. Y acá creo que el tema del liderazgo también es... o sea, me despego un poco lo de dueñas de su tiempo y ahora voy a eso, pero me parece importante ahí hacer un doble clic. Yo, si tuviese que pensar qué personas me gustaría que lideren en nuestro país o en nuestro mundo, lo que sea, yo elegiría a las personas más formadas, con más competencias. En Argentina, el 62% de quienes se gradúan de universidades son mujeres, ¿no? Si nos sesgáramos a eso, deberíamos tener una brecha al revés. Claro. Deberíamos tener más mujeres en puestos de liderazgo, porque son las más formadas. El hecho de que tengamos la brecha masculina es un indicador justamente de que no hay meritocracia, de que lo que importa son las percepciones que tenemos de una manera culturalmente asignadas, y eso obstaculiza de una manera muy concreta las posibilidades que tienen las mujeres y que se merecen las mujeres por sus capacidades. Entonces ahí, nada, me parece que hay que poner un foco y decir, bueno, el cupo en realidad lo que hace es te erosiona el impacto de esas normas sociales que tenemos culturalmente asignadas y te permite mirar criterios más objetivos. Entonces eso como punto central. Y lo de ser dueñas de su tiempo no necesariamente tiene que implicar que las mujeres no pueden hacer trabajo de cuidados, de que soy una feminista exacerbada, que para mí no existe tal cosa igual, pero poniéndolo esto por ahí en boca de otras personas, que quiero que las tareas las haga todas el Estado y que salga de las familias, no.
que cada uno puede elegir, de eso se trata. Y si una mujer quiere dedicar su vida a la crianza de sus hijos, que lo puede hacer. Y si un varón quiere dedicar su vida a la crianza de sus hijos, que lo puede hacer. Y si ninguno de los dos quiere, o si ambos quieren, que pensemos ahí las formas en las cuales nos podemos organizar para que eso ocurra de la mejor manera posible para la vida que cada persona elija. Y con esto, ahora te pregunto, ¿qué nos dirías a los varones? ¿Qué crees que tenemos que hacer para que esa Argentina que queremos suceda? Porque por arte de magia no va a pasar, que yo sepa. Digo, ahora la pregunta es para nosotros. Yo creo que hay 3 dimensiones ahí. La primera y la más fácil es la individual, ¿no? Todos hacer somos tareas. exactamente partícipes y actores protagonistas en las tareas de cuidado. Lo segundo es, por ahí lo más cultural, si se quiere, que es entender que todo el movimiento que hubo en Argentina y en el mundo en pos de los derechos de las mujeres no es solo para las mujeres, ¿no? Es para que todos podamos tener una vida mejor, y que el feminismo lo que busca en un punto es reconocer la igualdad, ¿no? De alguna manera en los derechos que tenemos y en los derechos que podemos tener, y que eso está recontra demostrado en un montón de estudios, que un mundo más equitativo, más justo para todas las personas es un mundo mejor, y también, si lo miramos solamente en términos de riqueza, en un mundo más dinámico y más rico para todos. Y lo tercero es en políticas públicas, o sea, y a eso lo tenemos que demandar todos como ciudadanos, ciudadanas, de seguir empujando, y que la licencia por paternidad no es un tema de las mujeres. La tenemos que militar nosotros. Exactamente. Y que los espacios de cuidado también, y todo, o sea, esta no es una agenda de las mujeres, es una agenda de todas las personas, y porque es la parte en la que nos reproducimos como especie. No sé si eso lo terminamos de entender. ¿Por qué sentís que no pasa? ¿Porque no la vemos, esa agenda? ¿Porque estamos muy en la nuestra y porque en algún sentido nos alimentamos y nos retroalimentamos y favorecemos sin dudas de esa cultura y no la queremos cambiar? ¿O porque falta que aprendamos sobre economía de cuidado? Yo creo que la invisibilidad juega un juego muy importante en esta, y creo que hay también ahí, o sea, la cultura nos lleva a esto. Es muy difícil romper los patrones culturales, pero hay que ir intentándolo. El momento en el que estamos a nivel global puede ser un poquito hostil para eso, con tanto retroceso en la agenda de género, pero creo que incluso en momentos como el actual es importante entender que sin un foco en esto en particular, no vamos a poder crecer, no vamos a poder ser un país mejor si no tenemos una fuerza laboral más productiva, si seguimos concentrando la pobreza en infancia, si seguimos cargando en las familias y determinando, según los recursos que tiene cada familia, las posibilidades que tienen sus integrantes para prosperar. Esto nos perjudica a todos. Entenderlo es difícil, porque obviamente también va en contra de intereses que están muy asentados, pero es parte de lo que creo que tenemos que ir percudiendo para poder progresar. Vuelvo al picadito. ¿Cambiarías algo de tu manera de vivir? Me pregunto muy seguido. A mí me gusta mucho la naturaleza, pero Mirá. Mucho, porque aparte crecí en Bariloche. Y sí, extraño un poquito eso. Los bosques de Palermo me quedan un poquito chicos. ¿Tanto cemento como te trata? Y eso es algo que me cuesta, claro. Sí. Pero bueno, nada, es una discusión histórica también con mi marido. Mi marido se iría a vivir a Bariloche mañana, si pudiera. Y a mí también me cuesta un poco el alejamiento de la cultura, de la chatedad, etcétera, que me gusta también Buenos Aires, pero ahí ese es un dilema concreto que cambiaría de mi forma de vida actual. Nada, muy desde el privilegio, obviamente, también, ¿no? ¿Tenés alguna frontera, límite? Digo, hasta acá cedo y este es como mi límite, en términos ideológicos, morales, éticos. A ver, me cuesta mucho la inequidad en un punto, si querés, es algo que me... y ahí hay muchas discusiones, y de hecho en CIPEC también las tenemos mucho. CIPEC es una institución súper plural, hay un trade-off a veces entre crecimiento y equidad, hay otros trade-offs que se puedan plantear, y ahí yo siempre creo que me cuesta mucho, sobre todo
una mirada de justicia muy concreta de las personas, y eso como que me tiende a doler en lo personal, que sé que está mal, que no lo tengo que tomar personal y todo, pero es algo que me cuesta, y que en el rol de directora ejecutiva en particular ha sido uno de los principales desafíos que he tenido que afrontar. Tengo acá 5 tarjetas para que las tengas, como si fuera un mazo de cartas de truco. Okay. Agarrá 3, una por una, y anda reaccionando a las palabras que tienen esas tarjetas. Meritocracia. Uepa. Bueno, creo que un poquito hablamos de esto. Yo creo que hoy no existe en Argentina. Hoy la meritocracia es básicamente suerte, que de dónde naciste y de con qué género naciste. Es muy distinto un varón de clase media que una mujer de clase baja, y ni hablar de los sectores más altos, ¿no? de la economía. Esto que los números que contaba de educación, creo que eso lo demuestra de una manera muy, muy concreta, ¿no? Hoy el progreso depende mucho más de la cuna que de lo que podamos hacer a partir de eso. Y eso es un problema. La siguiente, me dejas recalculando, pero vamos con la segunda. Soñar. Uf. Desde que fui mamá esto cambió mucho también, de Mira. que soñar, bueno, siempre fui una persona muy involucrada en lo público, pero ahora siento como una desesperación de concretar los sueños. O sea, exactamente, de tener la responsabilidad de traje a estos chicos al mundo en este contexto y qué mundo les va a quedar, ¿no? Y cómo puedo hacer para que puedan vivir una vida lo mejor posible, pero también en criar un niño y una niña que sean personas responsables y personas que puedan también ir contribuyendo a que este mundo sea lo mejor posible, ¿no? Que eso tiene también toda una carga gigante atrás de qué hacemos con ellos. Pedazo de desafío. Tercera y última. Crianza, bueno, justo están muy hilvanadas. Toda tuya. A ver, estudié mucho esto antes de ser mamá, o sea, un poquito, pero sobre todo después de ser mamá sigo leyendo mucho sobre el tema. Es re desafiante, ¿no? Porque uno, y sobre todo desde la teoría lo entendés muy bien, y como además los cambios que hubo en los paradigmas de crianza, como el paradigma actualmente que tiene más evidencia detrás, que es el de la crianza respetuosa, choca con muchas cosas de que por lo menos mi generación vivió en su infancia, y cómo podemos ir generando una forma distinta de criar a nuestros hijos, y que eso requiere muchísimo más tiempo, o sea, y en un contexto de una vida tan líquida, de tantas responsabilidades laborales, de tanto quilombo a nivel país, mundo, etcétera, es extremadamente demandante, y la presión en particular que creo que sentimos las mujeres de mantener ese estándar de crianza, de generación de capacidades, y además yo, o sea, como que lo estudié tanto y tipo digo, ay, a los 2 años se cierra la ventana de oportunidad de las conexiones neuronales y tendría que haberle hablado más en francés, ¿por qué no le hablé en francés? Y como no tenía tiempo de hablarle en francés al pibe. Entonces es como muy también de demandarse mucho a uno misma. Creo que en particular a las mujeres nos pasa más que a los varones, de mantener esos niveles, y más con mucha información como circula ahora, pero creo que con el corazón en el lado correcto, como dicen en inglés, de poner el foco en cómo generamos las mejores personitas posibles, no solo para ponerles responsabilidad sobre sus hombros, sino para que sean felices en última instancia y que puedan también crecer de la mejor manera, disfrutando de la mejor manera, y que la familia fluya también de la mejor manera. Ojalá que sí. Tengo la última. Como vos sabés, este proyecto se llama Rato. Así que me gustaría preguntarte a quién le pedirías un rato para hablar y sobre qué tema. A ver, si pudiese soñar con cualquier persona, yo sentaría a Amartya Sen, que es un economista que armó una teoría muy interesante y muy centrada en las capacidades de las personas, que creo que es buena parte de lo que
no vemos en la economía, y tiene una mirada extremadamente interesante del desarrollo. Tuve la fortuna de compartir algunos espacios con él y creo que es una persona que me gustaría ahondar mucho más en muchas conversaciones sobre el futuro de la humanidad, me animo a decir, así más en términos generales. Ojalá que puedas tener ese rato. Esperemos. Gracias por venir, Gala. Gracias por la invitación. Un placer.